Bienvenidos al resumen de la unidad 1 de lengua y literatura, la escritura. Dentro de la escritura hemos estudiado la gramática y la ortografía de las palabras, y dentro de ellas existieron varios puntos. Entre ellos tenemos el uso correcto de las palabras, reglas de acentuación, reglas de tildación, conectores y relacionantes, puntuación, etc. De estos temas vamos a abarcar dos dentro de este video. Sería el uso correcto de las palabras y las reglas de acentuación, al igual que las reglas de la tildación. Usos de las letras B, V, G, J y H. Los usos de la letra B se dan en los siguientes casos. Aquellas sílabas que suenen de la siguiente manera: bla, ble, bli, blo, blu, siempre llevarán este tipo de letra. Por ejemplo, las palabras blandir, bloque, blusón, descapotable, Biblia. Casos donde lleven sílabas bra, bre, bri, bro, bru o suenen de esta manera, llevarán esta letra. Por ejemplo, brazo, brea, abrir, broche, abrumado. En los casos donde exista una palabra de una M, se escribe siempre una B. Por ejemplo, cambiar, timbrar. En verboides infinitivos terminados en vir existen excepciones, entre ellos son hervir, servir, vivir. Ejemplo, recibir, inhibir, escribir. En los siguientes casos se usará la letra V, en caso que existan sufijos o palabras que terminen en las siguientes sílabas: aba, ave, abo, eva, eve, evo, ivo, ibe, iva. Ejemplo: agrava, clave, bravo, cueva, dativo, vive, atreve, relieve, huevo y activa. Casos donde existan prefijos que suenen de la manera div, excepto dibujo, por ejemplo, dividir, diversidad. Uso de la letra G. En los siguientes casos se utiliza la letra G en sílabas que suenen de la manera gen, excepto en jengibre, berenjena y ajenjo. Ejemplos: gentileza, generalizar y genes. En infinitivos que sean sufijos, como ger, gir y gerar, excepto tejer y crujir. Ejemplo: recoger, exagerar, elegir. El uso de la J se da en los siguientes casos: aquellos sustantivos y adjetivos que lleven sufijos ja y jo, por ejemplo, cajón y oreja. También palabras con sufijos aje y eje, excepto la palabra protege, por ejemplo, hereje, lenguaje y embalaje. Las palabras con prefijos aje y eje también llevan J, por ejemplo, ajedrez y ejército. Y las formas verbales con sufijos jar y gear, como por ejemplo, trabajar y cojear, llevan la J. El uso de la J se da en todas las formas de los verbos hacer y haber, como hacía, hubo, hecho y había. También en prefijos que lleven ye y hue, por ejemplo, hierba y hueso. Las reglas de la acentuación se basan en la sílaba tónica de una palabra. La sílaba tónica es aquella que suena más fuerte dentro de toda la sílaba. Estas reglas de acentuación establecen 4 tipos diferentes de palabras, según la posición de dicha sílaba. Las agudas se diferencian de las demás porque tienen su sílaba tónica en la última posición. Las graves, en cambio, tienen su sílaba tónica en la penúltima posición. Las esdrújulas tienen su sílaba tónica en la antepenúltima posición, y las sobreesdrújulas tienen su posición de sílaba tónica más antes que la antepenúltima y en adelante. Las reglas de la acentuación vienen con las reglas de la tildación. En las reglas de la tildación tenemos el uso de la tilde general y la tilde diacrítica. La tilde general se le da a las palabras que acabamos de ver. En las palabras agudas se las tildan si es que estas terminan en S o vocal, y en las palabras graves, si no terminan en S o vocal, sí se tildan. Un ejemplo, palabra aguda sería posición. Esta termina en N, entonces se la tilda. O también como fracasó. Esta, como notamos, su sílaba tónica te viene en la última sílaba, so, entonces se la tilda ya que termina en vocal. En las graves, como la palabra difícil, nos damos cuenta que tiene el acento en la palabra fi y no termina en ns vocal, entonces lleva tilde. Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas son casos donde siempre se las van a tildar, siempre. Todo esto sirve para entender la semántica y la estructura de la palabra. La semántica es el significado que damos a esta palabra. No es lo mismo decir estudió que estudio, o miro que miró. Entonces ahí el significado y su estructura cambia de diferente manera. Gracias a la tilde podemos diferenciar. Los monosílabos, aquellas palabras que lo constituyen de una sílaba, nunca se las tildan. Sin embargo, existen excepciones, y esas excepciones se las van a ver en la tilde diacrítica. La tilde diacrítica sirve para diferenciar varias palabras que son monosílabos o tienen varios significados dependiendo del contexto. Por ejemplo, tenemos dentro de ellos tú, él, te, mi, de, sí, más y se. El tú se da entre el pronombre y posesión, donde el pronombre es el que lleva la tilde. Ejemplos: tú estás haciendo esto y tu perro me mordió. En caso de él, se da entre el artículo y el pronombre. El pronombre es el que lleva tilde. Por ejemplo, el esfero es de Juan, y el otro, él estaba jugando con su esfero. En caso del té, se da entre un pronombre y el sustantivo o la infusión, o sea, la bebida. Por ejemplo,
El te quiero mucho no lleva tilde y el te estuvo muy buenísimo lleva tilde. El caso entre el mi se da entre posesión y pronombre. El pronombre lleva tilde, la posesión no. Por ejemplo, mi perro estaba jugando. Todo eso es para mí. En el último es donde lleva tilde. En el caso de es entre la preposición y el verbo dar. Por ejemplo, yo vine de allá, no lleva tilde. Y espera a que él te dé el premio. Ese sí lleva tilde. En el caso del sí se da entre el sí condicional y el sí de afirmación. Por ejemplo, si él está jugando, yo estoy haciendo deberes. Y con tilde lleva sí, estuvimos haciendo deberes y jugando. En el caso del sé se diferencia aquel que lleva tilde como imperativo indicativo del verbo saber, como yo sé o sé el ejemplo de los demás. Y el que no lleva tilde viene del verbo ser como un pronombre o una impersonalidad, también como una marca de reflexión. Por ejemplo, él se fue muy lejos. En el caso del más se diferencia entre que uno lleva tilde y otro que no, ya que el que lleva tilde se refiere a una cantidad y el más sin tilde se refiere a una conjunción adversativa, o sea que cumple la función como con una palabra per. Por ejemplo, quiero más dinero para poder ganar más riquezas y así crecer más mi patrimonio económico. Y en cambio del más sería, él estaba cansado, más quería seguir jugando fútbol, o él estaba estudiando, más él perdía el tiempo jugando. A continuación vamos a hablar acerca de un resumen del manual de escritura técnica hecho por José Miro. Abarcaremos el capítulo 1 y capítulo 2. El capítulo 1 trata de 3 principios básicos y el primer punto da, el documento presenta y explica una única idea. Dentro de todo este punto se da el no confundirse por el tipo de texto que va a escribirse. Al final siempre se expresa una sola y única idea, ya que por ser un artículo científico, una columna de periódico o una novela, todos piensan que va a tener varias ideas, pero en general siempre va a tener una idea central y en base a esta idea se derivan otras, las cuales nunca se desvían de esta idea. Esta idea se la conoce como una idea controladora o tesis. Es así porque si no existiese esta sola idea o un objetivo central, todo se desviaría, tomaría direcciones diferentes durante todo el camino y se perdería la idea central. En resumen, una idea central, una sola idea concreta y da fuerza al escrito. Sin embargo, varias difusan y debilitan el panorama. En el segundo punto, trata de ten piedad del lector. Esto quiere decir que siempre hay que tener en cuenta al lector y lo que pensaría, las dudas, intereses, hasta el tipo de vocabulario que maneja. Al conocer al tu lector o público, lograrías que despiertan el interés hacia tu texto y así atraerías a más lectores a que lean tu obra, que sean más conocido tu texto. En el punto 3 trata de reescribir y reescribir, ya que no todo sale a la primera, ya que somos humanos y siempre cometeremos errores. Siempre vale pulir un poco más lo que hemos hecho, siempre vale seguir intentando ver cuál es el fallito o dar más belleza textual de manera técnica a nuestro texto. Además ayuda a que aprendamos de nuestros errores y esto mejora al escrito de manera exponencial. En el capítulo 2 da sobre una introducción. En esta introducción existen 2 puntos. El escribir. Dentro de ello explica el por qué siempre existe una falla cuando hacemos un escrito de manera ligera o al último momento, ya que todo está de manera muy vacía, y además se hace énfasis en que el pensar y hablar es algo mucho más sencillo que el escribir. Sin embargo, la escritura ayuda además a que encontremos palabras explícitas y de manera cognitiva para poder mejorar y dar la idea clara, porque de manera hablada es mucho más sencillo. En el proceso de escribir, que es el segundo punto, se derivan en otros 2 puntos más, ya que existe el primer borrador, es donde elegimos el tema y no debemos confundir con la idea controladora, ya que esta es la más general. Sin embargo, el tema es como lo más específico que vamos a hacer. En el primer paso siempre es que debemos estudiar, basarnos en cualquier tipo de texto, fuentes confiables, ya que de ahí es donde vamos a partir y elegir dicha idea y vamos a entender qué es lo que queremos comunicar después de haber estudiado todo eso y tener una idea madura. Y en el segundo punto trata de revisar nuestro trabajo. Tenemos que leer y asimilarnos en el puesto de lector, entender de manera objetiva y general lo que estamos leyendo, ya aunque lo hemos escrito, y no de manera subjetiva, y ayuda a eliminar redundancias, palabrería, prosa, incertidumbres, etc. Siempre se escribe al final la introducción y la conclusión, ya que la introducción engancha, convence y despierta el interés al lector de todo el texto que has hecho, y la conclusión hace que el lector sea lo que más va a recordar porque va a ser lo último que va a leer, y es donde se va a tener como punto central la idea controladora.